La IA es creativa, la IA piensa y no. Recordemos, solo puede procesar datos que tiene. Usar esta herramienta para perfeccionar lo que yo hago en el día a día, las cosas van a cambiar para bien de la humanidad. Hasta ahora lo que han visto son tutoriales de herramientas por separado. En esta ocasión vamos a intentar integrar a 3 herramientas fundamentales dentro del entorno Gemini. Sean todos bienvenidos una vez más aquí a estas Expert Class de Discover Academy. Como pueden ver, tenemos una cara conocida. Y aquí estoy con Wilmar Tarazona, un especialista, un facilitador, un embajador de todas las posibilidades que nos puede brindar la inteligencia artificial. Y hoy él está aquí porque tenemos una nueva masterclass, un nuevo evento, un laboratorio especial diseñado para ustedes sobre inteligencia artificial. Así que, Wilmar, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer tenerte, compartir este espacio contigo. Entonces, la última vez tuvimos ya una entrevista y hablamos sobre inteligencia artificial. Pero ahora vamos a profundizar un poco más. Sí, sabes que actualmente el mayor contenido que existe en la red sobre inteligencia artificial es sumamente superficial. Las personas están constantemente repitiendo lo mismo una y otra vez. ¿Qué le podrías decir a estas personas que nos están viendo sobre la importancia de pasar, de trascender ese nivel superficial y empezar a ir más profundo? ¿Qué puede conseguir una persona en el momento que pasa de ese nivel superficial que encontramos en YouTube a algo más especializado, como lo que tú conoces y lo que nos quieres brindar? Bien, bueno, gracias por la oportunidad y bueno, vamos a hablar bastante de esto durante esta masterclass. Pero básicamente lo que te quiero contar un poquito es que lo primero es que la gente tiene que entender que esto no es una moda. La gente hasta ahora había pensado que bueno, la IA iba a ser una especie de burbuja, donde en algún momento esto iba a reventar y bueno, todo se iba a ir, ¿no? Pero ya se ha demostrado con el tiempo, estamos hablando ya de casi 4 años, desde que este boom comenzó. Y bueno, el cambio fundamental viene en entender que el mundo cambió, que ahora hay nuevas maneras de trabajar y que estas herramientas cada vez van a ser mejores porque se están perfeccionando. Bien, entonces en la medida que se perfeccionan, brindan más posibilidades a todas las personas en cualquier ámbito. Estamos hablando desde lo más simple, como por ejemplo ayudarte en los quehaceres del hogar, hasta cosas mucho más avanzadas como por ejemplo la medicina, ¿no? Donde ya de hecho ya hay resultados tangibles en el mundo de la inteligencia artificial para la asistencia a la medicina, como tal a los médicos. Entonces, bueno, creo que aquí es un tema de primero vencer el miedo. En la medida que la gente comience a vencer el miedo, comience a adentrarse un poquito en el cómo funciona, buscar la utilidad práctica, más allá de simplemente, bueno, hacer una imagen o preguntarle cualquier tontería, que realmente es gastar recursos realmente. Pero en la medida en que la gente entiende esto, y creo que ese proceso está comenzando a ocurrir, ¿okay? Sobre todo, bueno, obviamente los países desarrollados están en una ventaja importante en cuanto a eso. Nosotros aún estamos en el proceso de evangelización digital para que la gente entienda que no es solamente una plataforma, es una forma de vida incluso, una forma de cómo entender cómo cambió el mundo y cómo aprovechar esta tecnología para mejorar tus habilidades y tu destreza. Interesante que mencionas lo de forma de vida, porque es integrar las herramientas que tenemos actualmente y que se están expandiendo de una manera que sea un apoyo para las tareas que estamos realizando constantemente. No sé si conoces el término segundo cerebro. Sí. Ahorita que estábamos hablando sobre profundizar en la inteligencia artificial y que mencionaste lo del estilo de vida, ¿cómo puede una persona a través de la inteligencia artificial, automatizaciones o el creador de un chat personalizado, crear un segundo cerebro? Y para las personas que no conozcan el término, ¿para qué les serviría eso? Ya, un segundo cerebro, la idea del segundo cerebro es básicamente lograr que, en este caso, una herramienta de inteligencia artificial pueda tener la información que nosotros necesitamos que tenga para poder generar resultados que se adaptan o se acercan a lo que estamos buscando en la realidad, ¿no? Entonces, herramientas como las propias GEM, que son estos bots que se pueden generar a través de Gemini gratuito además, o los GPT a través de ChatGPT, o herramientas como los proyectos dentro de Claude,
estamos hablando que son herramientas que te permiten tener un know-how, un conocimiento previo, que te permiten obviamente mejorar el resultado optimizado en base a los datos. Y aquí esto es muy importante porque ¿qué está ocurriendo hasta ahora? La gente está consultando de forma aleatoria en los chatbots están buscando información en internet o en su data preentrenada que no es precisa para lo que está buscando la persona en particular, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, hacer algo, no sé, una estrategia específica de marketing, él va a ir a buscar en internet con la data que tiene preentrenada para tratar de buscar una solución, pero no necesariamente es la mejor o la que se adapte mejor a tu realidad, a tu situación, ¿no? Entonces, por eso estos cerebros, que, ojo, es delicado hablar de cerebros, porque aunque son redes neuronales que de alguna manera emulan al cerebro humano, no tienen el contexto que podemos tener nosotros en la realidad. Entonces, por ende, se va a limitar solamente a los datos que tiene. Entonces, aquí puede haber un problema importante, porque hay, y me ha pasado, ya lo he visto en varias oportunidades, que la gente delega la responsabilidad de crear los datos a un cerebro alternativo, donde dice, no, ya yo le di los datos, el que resuelva. Y no es así. Tiene que haber siempre una curaduría humana que pone en contexto real de lo que está pasando y trata de entrenar a ese segundo cerebro para que mejore los resultados, ¿ok? Pero entonces aquí es donde entra realmente la responsabilidad humana. Hay que entender que tenemos que ser ahora un rol distinto como curadores de contenido, curadores de resultados para mejorar la efectividad de estas herramientas. Pero no sustituye en ningún momento el pensamiento humano como tal, que es quizás uno de los peligros que tiene la IA en este momento. Es decir, realizar este tipo de prácticas y tomar esta IA con este rol, lo que hace es quitarnos el trabajo quizás más operativo, Sí. más repetitivo y delegarnos un factor directivo. Exactamente, y ahí lo importante es que cuando tú asignas, por ejemplo, un rol a un gen para que sea asistente en una tarea particular, tú tienes que hacerle seguimiento para ver si realmente está haciendo lo que tú quieres que haga. Porque recordemos, él está haciendo cálculos matemáticos, no está pensando realmente. Entonces, en ese cálculo puede fallar. Y si además la data que tiene no es precisa, la posibilidad de lo que llamamos alucinación en la IA aumenta. Por ende, la respuesta puede ser equivocada y tú creer que está bien, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas en este momento. Ahorita que lo volviste a mencionar y que también mencionabas en la respuesta anterior y quiero traerlo de regreso, ¿existe alguna diferencia o, vamos a ponerlo, qué tanta diferencia existe entre si agarro, vamos a llamarlo Gemini, Okay. y agarro mi chat común de Gemini, donde tengo todo mi montón de chats, lo que le pedí para hacer mi desayuno, hasta una tarea especializada, hasta un consejo, lo que sea. Y ahí trato de generar un resultado, por ejemplo, para un proyecto especializado. ¿Cuál sería la diferencia con un GEM que hago este trabajo de curaduría, lo entreno y le pido esa misma ayuda para este proyecto especializado? ¿Qué tanta diferencia puede haber entre resultado A y resultado B? Muchísima, porque si hablamos de los LLM, que en el caso de los GEM de Gemini están dentro del entorno de los LLM, ¿qué está ocurriendo? Cuando tú, a pesar de que tú lo puedes entrenar y darle un conocimiento previo, él puede estar buscando información en Internet, ¿ok? En algún momento, cuando no tiene el conocimiento, va y lo busca en Internet. Pero eso es en el caso extremo, mientras que cuando estás en la conversación normal de Gemini, su motor de búsqueda, siempre en el caso de Gemini, porque bueno, estamos hablando de Google, conecta contra los datos de Google. Y en los datos de Google está Wikipedia y pedritoperez.com, ¿no? Entonces, eso abre la puerta a que el dato que traiga de vuelta no sea preciso. Y el margen de error, esa alucinación de la que hablábamos, es más alto que cuando tenemos sistemas un poco más controlados, como los GEM o Notebook, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿podrías hablarnos un poco de Notebook LM y para qué sirve? Ok, Notebook funciona distinto porque no es un LLM como lo conocemos, sino un RAG, que básicamente los RAG lo que hacen es que ellos pueden trabajar con data que tú previamente cargas, ¿ok? Es decir, en este caso tienes aún más control porque él no busca en Internet ni busca en data preentrenada, sino que el humano le da los datos, ¿ok? Esos datos, bueno, tienen una corresponsabilidad de parte del humano, ¿no? Obviamente. Si yo le doy los datos incorrectos, cualquier bot, IA o no, va a decir, epa, eso se contradice o el dato es errado y no sabe si está bien o no, ¿no? Si, por ejemplo, yo le doy un insumo, varias fuentes, y en una de las fuentes contradice a otra fuente,
él no puede detectar cuál de las dos es correcta. Por ende, va a alucinar, aunque yo lo tenga en un modelo en que en teoría no alucina. Bien, entonces esto es otro riesgo que la gente no está dándose cuenta. Cree que está yendo a Notebook, busca la data, le carga la fuente, no verifica los datos que tiene la fuente como tal, y después dicen, bueno, pero es que Notebook alucina. Bueno, claro, obvio. Si tú no curaste el contenido, por ende, abres la puerta a que haya datos que se contradigan y la cosa, bueno, puede ser un problema, ¿no? Me parece sumamente importante el sentido que le estamos dando acá sobre esta concientización de esto es una herramienta de apoyo, no es un sustituto tuyo. Entonces, ahora que vemos todas estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, ahora hablando nada más del ecosistema de Google, esto puede ser una pregunta quizás muy idealista, porque yo creo que las personas a veces se preguntan en ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, esa es la pregunta que te hago en este momento. ¿Cuál es el límite? ¿Qué cosas se pueden lograr con estas automatizaciones, con estas GEM, con estas herramientas que tenemos a nuestro alcance? ¿Qué cosas se pueden lograr? Ok, bueno, depende obviamente de la tarea que tengas. Lo bueno es que Google tiene un ecosistema propio, que es lo que no tienen los demás. Claude no tiene un ecosistema propio, ChatGPT no lo tiene, Grok incluso no lo tiene. Ellos viven en pequeños entornos, mientras que Google estamos hablando de todo el sistema Workspace, que básicamente unifica herramientas totalmente dispares una de la otra bajo un mismo entorno, que es controlado en este caso por Gemini. Bien, yo te diría, lo primero hay que salir de las versiones gratuitas, ¿ok? Aunque parezca, bueno, un poco, ¿no? Pero es que la diferencia es muy grande entre la versión gratuita limitada, que te da, bueno, sí puede resolver algunas cosas del día a día, pero cuando ya estamos hablando de trabajo profesional, las herramientas de pago marcan una diferencia importante, ¿ok? Y se están convirtiendo en el estándar de la industria, ¿ok? Y estamos hablando, en el caso de Google, que tú puedes, por ejemplo, a través del propio Gemini, automatizar cosas que ocurren en tu correo electrónico, ¿ok? Es decir, que tu Gmail pueda hacer respuestas automáticas a través de Gemini, ¿ok? O sea, estamos hablando de un entorno completo, macro, que necesita esa versión de pago, sí o sí, para poder funcionar a su plenitud, ¿no? Entonces, creo que aquí, bueno, también hay que tener un tema de relación precio-valor, ¿no? Estamos hablando que Gemini cuesta $20. O sea, tampoco estamos hablando de algo inalcanzable, ¿no? $20 es 2 días ir a comer a McDonald's, ¿no? O una sola vez con una pareja, chao. No, incluso es más caro, de hecho. ¿Sí? Entonces, aquí el tema es entender que, bueno, esto realmente te puede aportar valor a lo que tú haces, a desarrollar incluso habilidades que no tengas o perfeccionar las que tienes, ¿bien? Y entendiendo eso, viéndolo como una herramienta, una tecnología que te ayuda a mejorar tu propio rendimiento, creo que vale absolutamente la pena. Claro, entonces te despeja de todas estas tareas para que tu mente se pueda dedicar a crear a la parte creativa que tanto nos identifica como seres humanos. Exactamente. Y lo que nos diferencia de la máquina, ¿ok? Porque hay otro, digamos, otro issue que está por ahí rodando, que entonces la IA es creativa, la IA piensa y no. Recordemos, solo puede procesar datos que tiene. Si no tiene los datos, es imposible que pueda hacer alguna propuesta creativa o una propuesta de razonamiento, porque no tiene los datos. Bien, entonces aquí es donde entra el rol y la corresponsabilidad humana en entender que en la medida que yo puedo usar esta herramienta para perfeccionar lo que yo hago en el día a día, las cosas van a cambiar para bien de la humanidad. Muy buen pensamiento. Anótenlos. Y ahora, para cerrar, y porque ya se nos acabó el tiempo aquí en esta entrevista, quiero hacerte una última pregunta. Para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento, ¿qué le dirías a ese usuario sobre qué va a conseguir en este nuevo laboratorio que tenemos preparado para ellos? ¿Qué va a conseguir en esta clase que tú vas a preparar que no tiene ningún otro video en YouTube y solamente está aquí en Discover Academy? Bien, hasta ahora lo que han visto son tutoriales de herramientas por separado. En esta ocasión vamos a intentar integrar a 3 herramientas fundamentales dentro del entorno Gemini. Bien, vamos a hablar de GEMS, justamente que nos permitan automatizar tareas, cómo vinculamos eso con Notebook, ¿ok? Que nos permite tener data precisa,
Y después vamos a hablar un poquito, obviamente, de Canva, que es la herramienta que al final nos hace esos artefactos que permite, obviamente, hacer unas entregas mucho más profesionales de lo que estamos hablando. Bien, entonces vamos a hablar de 3 funcionalidades particulares que están dentro del entorno Gemini que se involucran una con la otra para mejorar los resultados. Yo creo que ese es un valor agregado que pocas veces se hace en Internet en este caso. Muchísimas gracias de verdad, Wilmer, por estar aquí con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes por vernos. Si esta conversación les abrió el apetito para lo que viene a continuación, pues quiero que sepan que van a estar muy complacidos cuando vean la clase que Wilmer ha preparado para ustedes. Así que no se lo pierdan y tampoco dejen de ver cada una de las masterclass que hemos preparado para ustedes. Suscríbanse, no se pierdan ninguno de los videos, coméntenos qué es lo que más les llama la atención sobre este tema, qué otras cosas les encantaría ver y bueno, ya para cerrar, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.